Buenos días, estimado docente y compañeros y personas de YouTube que van a ver este video. El día de hoy voy a relatar una obra muy interesante que me ha dejado muy impresionada, la cual se llama Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. La obra Pedro Páramo fue escrita por el autor Juan Rulfo en el año 1955. Él es un autor mexicano que escribe sus textos de esta manera, el cual se ha convertido en un clásico de la literatura. Este se enmarca en un tópico universal de esta literatura, sobre el hijo que busca a su padre para reclamar su lugar. Encarna también una realidad en el mundo latinoamericano, dentro del siglo XX, donde se encuentra el papel del caciquismo y la violencia en la conformación social. El relato comienza cuando Juan Preciado decide ir a buscar a su padre porque fue algo que su mamá le había dicho, que su padre se encontraba muy lejos. Entonces él decide por sí mismo ir en su búsqueda, ya que fue una promesa que le hizo a Dolores Preciado, su madre, en su lecho de muerte. Cuando Juan Preciado llega al lugar indicado, que en este caso es Comala, que es un pueblito, donde su mamá apreciaba mucho, añoraba mucho ese lugar, pero él se da cuenta que su padre ya había muerto e incluso la cantidad de población habían fallecido. Juan Preciado es recibido por el espíritu de Abundio, quien nos conduce a los dos espíritus, que son Eduviges Diada y Damiana Cisneros. Por medio de los difuntos, Juan comienza a reconstruir la historia de su padre. Si empezamos a relatar la historia desde que Pedro Páramo había nacido, Pedro Páramo era hijo de Lucas Páramo. Su infancia de él fue muy fuerte, tomando en cuenta que él se había enamorado desde muy pequeño de una niña que se llamaba Susana. Era hija de Bartolomé San Juan, pero ese amor que era de la infancia, que se sabe que no iba a durar porque era algo fantasioso, algo de niños, algo inocente, con el tiempo ella se casa con Florencio. Cuando su esposo muere, ella pierde esa alegría que la caracterizaba, pierde esa lucidez que ella tenía cuando estaba con su esposo. Quedó viuda. Pero nada de esto le importaba a Pedro, sino tener el amor de Susana. Él iba contra todo pronóstico a recuperarla. Tras la muerte de su padre de Pedro, el joven hereda la hacienda que se llama Media Luna. Desde entonces se empeñó en conquistar todo el poder y todo el pueblo que existía en Comala, valiéndose de fraudes, asesinatos, violaciones y chantajes. Sí, Pedro Páramo llevaba una vida muy mala, muy transitoria, la cual se ve muy a menudo. También podemos decir que en la realidad se ve así. Podemos encender la televisión y ver cantidad de noticias desde Lima, desde Chiclayo, Arequipa, de todos los lugares. Vemos que hay muchos asesinatos, accidentes, violaciones, hay cantidad, entonces tiene como relación con lo que vemos y exploramos hoy en día. Pero esto él lo tenía muy guardado, ya que lo único que él quería era recuperar el amor de Susana. Cuando ya tuvo una cantidad de fortuna, Pedro Páramo se casa con Dolores, en comunión de bienes, de cuyas propiedades éste se apoderó. Tan pronto Dolores veía cómo Pedro Páramo había cambiado tanto su actitud, decide abandonarlo junto con su hijo Juan Preciado. Pedro Páramo tenía otro hijo, el cual era Miguel, el cual fue reconocido, era Miguel Páramo, el cual siguió sus pasos, su ejemplo, el cual fue un joven muy corrupto, fue asesino, fue violador, el cual muere en un caballo tras estar robando unos linderos que su padre había levantado. Pedro Páramo sobornó al padre Rentería para que le diera la absolución, a sabiendas de que la familia del sacerdote había sido blanco de los crímenes de Miguel. En vista de que el poder no intimidaba a Bartolomé, Pedro Páramo decidió mandarlo a matar, sin advertir que ello precipitaba la locura indefinida de Susana. Pedro se la llevó a Media Luna y se ocupó debidamente de ella. Desde entonces pudo cristalizar su amor. Al llegar los revolucionarios al pueblo, el cacique decide que la mejor forma de poder sobrevivir es colaborar con ellos. Les ofrece más dinero que el que están pidiendo y pone como 300 hombres a su disposición. Entretanto, la salud de Susana empeoraba. El día de su muerte, el pueblo lleva a cabo una fiesta, en lugar de guardar luto por la pérdida que afligía al proveedor de todos sus bienes. Indignado, Pedro Páramo decide vengarse del pueblo.
cruzando los brazos hasta que Comala muriera, de abandono y de hambre, junto a su patriarca. Aunque pareciera que Pedro Páramo muere apuñalado por Abundio Martínez, una lectura más atenta permite decir que Pedro Páramo muere de muy viejo, solo y deshecho como piedras que se desploman. Tras esta experiencia misteriosa, Juan es hospedado por los aún vivos, Donis y Dorotea, sometida por este a una relación incestuosa. Los murmullos y fantasmas penitentes de Comala agobian mucho a Juan, de tal manera que muere de pavor en la calle. Al morir Dorotea, ambos son enterrados en la misma fosa, desde donde Juan comienza a contar su historia. Entre los personajes principales tenemos a Juan Preciado, que es el protagonista principal que se dirige en busca de su padre. También a Dolores Preciado, que es la primera esposa de Pedro Páramo y madre de Juan Preciado. Espera que su hijo le cobre los bienes que Pedro Páramo le había robado. Pedro Páramo es cacique de Comala, también propietario de la hacienda Media Luna y de casi todo el pueblo. Su propósito de él es conquistar a Susana de San Juan. Lucas Páramo, papá de Pedro Páramo, que siempre piensa que su hijo es un holgazán. Miguel Páramo, hijo legítimo, pero reconocido por Pedro Páramo. Este tiene conductas criminales. Susana San Juan, amiga de la infancia de Pedro Páramo y su segunda esposa. Ella comienza a perder la razón por la muerte de su esposo y de su padre. Bartolomé San Juan, padre de Susana. Justina Díez es la cuidadora de Susana durante que ella estaba en la Media Luna. Entre los personajes secundarios se encuentran Fulgor Sedano, que es el capataz de la hacienda Media Luna, aliado de Pedro Páramo, el cual muere asesinado por los revolucionarios. Gerardo Trujillo, que es el abogado de Pedro Páramo, espera tener de él una compensación por los hechos del pasado que él tenía, y él siempre lo estaba ayudando y apoyando. Abundio Martínez Arriero, hijo legítimo y no reconocido de Pedro Páramo. Refugio, mujer de Abundio Martínez. Eduviges Diada, hospedera de Comala. Era la antigua amiga de Dolores. Ella es quien recibe a Juan Preciado. Damiana Cisneros es la cocinera de la hacienda Media Luna. Padre Rentería, párroco de Comala que se deja manipular y usar por los ricos y poderosos, especialmente por Pedro Páramo. Ana Rentería, que es la sobrina del padre Rentería, víctima de una violación perpetuada por Miguel Páramo. Donis, habitante de Comala, que vive con Dorotea y la mantiene cautiva en su propia casa. Dorotea, mujer de Donis, responsable de conseguirle mujeres al criminal de Miguel Páramo. Tartamudo es el mensajero que informa a Pedro Páramo sobre el asesinato de Fulgor Sedano. Revolucionarios, que son campesinos subelevados contra el orden político y económico. Destacan Perseverancia y Casildo. Damasio el Tilcuate, que es el ayudante de Pedro Páramo, es el infiltrado entre los revolucionarios para poder controlarlos. Otros personajes terciarios, que son Matilde Preciado, Florencio, Inés Villapandio, Gamaliel Villapandio, Micaela, Rogelio, el Caballo Colorado, Inocente Osorio, Toribio Aldrete, Terencio Lubianes, Ubillado, Isaías, Jesús Margarita, María Diada, Sistina Cisneros, Filoteo Arechiga, Galileo, Chona, Filomeno, Melquiades, Juliana, Sóstenes, Prudencio, Doña Ángeles, Doña Fausta y los indios. El relato de Pedro Páramo no es simple. Múltiples voces se entrelazan en un universo donde pareciera que las acciones sobreponen unas a otras en un tiempo circular y mítico. Esta novela sintetiza dos corrientes que buscaban un lugar en la literatura mexicana a mediados del siglo XX. Por un lado, la corriente nacionalista, anclada en el imaginario y revolución; por el otro, la universalista, ansiosa por la experimentación literaria. Por ende, el autor Rulfo capta dos procesos de transformación, uno en lo estético, en lo que a literatura se refiere, y otro sociocultural en cuanto a la historia narrada, el cual trasciende cualquier sesgo ideológico. Habíamos hablado acerca de un punto importante dentro de esta obra, que es el caciquismo y la tiranía. La historia de Pedro Páramo aquí resulta para nosotros la imagen metafórica del dilema universal, del ordenamiento patriarcal. Al mismo tiempo, es la misma imagen historizada de un pueblo trascindo por el caciquismo, el autoritarismo, la violencia, la arbitrariedad, la complicidad con el poder y la superstición.
el cual está condenado a su destrucción. El personaje de Pedro Páramo es el arquetipo de tirano, que concentra el poder y los medios para controlar el destino colectivo a su servicio. Incluso pretende controlar el orden más allá, es decir, el transmundo, por medio de sus relaciones intimidantes con la iglesia. Pero el cacique también es un hombre, no más que un hombre desamado, cuyo poder resulta inútil para alcanzar la trascendencia. No lo logra por medio del amor de Susana, tampoco en la memoria colectiva. Su violencia descarnada borra a Comala, y con Comala Pedro Páramo es borrado. En otro punto importante es la trascendencia y el olvido. Aquí la autarquía de Pedro Páramo es de alguna manera un orden autofágico, destinado a comerse a sí mismo. Pedro Páramo consume todo a su paso, incluso después de morir. Él es un progenitor y proveedor, pero no es un padre, en el sentido entrañable del término. Sus hijos no pueden, por lo tanto, ni ser hijos ni ser hermanos. Son espectros sombras de su padre, que compiten con él. Por ejemplo, Miguel, que resienten de él Abundio, que le cobran a él Juan. Como un Saturno que devora a sus hijos, Juan Preciado es devorado por el universo, de su padre, que es la negación de toda humanidad, de toda libertad, de toda trascendencia. Como la arquetípica Sara del Antiguo Testamento. Juan se pierde a sí mismo cuando vuelve hacia su pasado, sin nada que ofrecer. Dentro de la obra he encontrado una parte que me ha llamado la atención. Voy a compartirlo con ustedes. Y dice así: como usted ve, nos hemos levantado en armas y pues eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros también lo han hecho. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito, a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Esto se refiere a los intereses diversos, es decir, que la revolución es una expresión colectiva, donde hay un orden violento. La mirada del personaje Pedro Páramo carece de toda trascendencia histórica y apenas es reconocida como una oportunidad del saqueo y el poder que tiene este. Con esto quiero decir que esta obra nos deja una enseñanza a que nosotros no debemos repetir los patrones de nuestros padres, es decir, cada persona es auténtica, cada persona se vale por sí misma. Entonces, debemos ser diferentes y únicos. Quizás nuestros padres tuvieron un pasado que no fue muy bonito, que fue muy duro. Entonces nosotros debemos actuar de diferente manera. Quizás es un espejo hacia nosotros, un reflejo, pero nosotros debemos tratar de dejar eso de lado y nosotros actuar por nuestro instinto mismo. Es decir, ser buenas personas. Así como lo fue Pedro Páramo, fue un padre, es decir, muy malo, una persona que hacía maldad en todo el mundo y uno de sus hijos repitió el patrón. Entonces, es decir, que nosotros no debemos hacer eso. Si mi papá fue así, yo voy a ser diferente. Y debemos cambiar esa perspectiva, esa mentalidad. También nos deja un mensaje profundamente humano sobre la búsqueda del sentido en medio del vacío, el poder destructivo del olvido y la memoria como una forma de resistencia. Es decir, a través del viaje de Juan a un pueblo habitado lleno por murmullos. Es decir, que cuando las figuras de autoridad no están o son un estado de traición, fallan o desaparecen, queda un silencio que pesa tanto como la presencia misma. En donde Comala se convierte, es decir, en México, en un lugar muy desapercibido, muy solitario, muy vacío, donde la voz de los muertos es lo único que persiste. Termino con una frase que dice: sin memorias ni raíces, ni siquiera la muerte ofrece canso absoluto. Sin vínculos afectivos o éticos entre los vivos, el poder se vuelve fantasmal, autorreferencial y eternamente repetido. Eso sería todo desde mi punto de vista. Espero que les haya parecido interesante este video y sigan a la par. Denle like a los videos tanto de mí y de mis compañeros que están observando, los cuales hemos podido relatar esta obra que es muy interesante y que puede servir para ustedes de mucha ayuda. Muchas gracias.